Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos a analizar en sopa fría lo que ha sido esta victoria clave del Real Madrid 3-1 frente al Liverpool, con muchísimas conclusiones positivas, con muchos elementos de análisis. Ayer no pudimos hacer el vídeo, pero tras 24 horas yo creo que también es muy positivo hacer los postpartidos porque te deja una sensación de poder analizar todo un poquito más con calma, con frialdad, dar todos los detalles y todos los elementos claves al pormenor de cara a lo que pues fueron 90 minutos, o mejor dicho, gran parte de 90 minutos a un gran nivel y los mejores 90 minutos globales a nivel competitivo del Real Madrid en esta temporada. Con un 4-3-3 que salió el equipo. Más allá de que no estaba Varane, la idea de Zidane, luego lo comentó en el postpartido, su idea era jugar con dos bandas abiertas, con Vinicius y con Asensio. Fíjate si le salió bien, que Vinicius marcó 2 goles y Asensio el otro tanto. Y más allá de los goles que marcaran, la idea era intentar buscar las cosquillas y la espalda tanto a Robertson como a Alexander-Arnold, que eran dos jugadores que avanzaban muchísimo por sus bandas, y sobre todo en este caso el lateral derecho Arnold sufrió muchísimo con Vinicius, pero ese punto táctico ofensivo ya Zidane lo tenía clarísimo, y si Modric y Kroos encontraban situaciones de pase clara, eso iba a ser un auténtico carril para hacer daño a Alisson, y así fue en el primer gol, con un pase de Kroos tremendamente preciso, pero nada novedoso, porque al final este tipo de pases de Kroos los hace en el día a día, los hace de manera constante, y a mí no me sorprende, pero hay que igualmente ponerlo en valor. Para mí Kroos fue top 3 del partido por parte del Real Madrid, junto a Vinicius y Casemiro, los tres mejores. Luego hablaremos del error de Casemiro en el gol del Liverpool, pero en todo lo demás Casemiro estuvo de sobresaliente, fundamental en el quite, fundamental en el pon, fundamental en el equilibrio posicional y fundamental en la actividad táctica defensiva del Real Madrid en el día de ayer. Pero en cuanto a Vinicius, a margen de goles que son claves, es todo lo que genera a nivel de peligro, ¿no? A nivel psicológico dentro de los equipos, porque el Liverpool ya sabemos que es un equipo con una línea de 4 siempre súper avanzada, y que eso Jürgen Klopp no lo va a cambiar, y su idea de juego directo tampoco, pero es verdad que con Vinicius esto se te complica. Un jugador con esa velocidad, en el momento que te pueda pillar, te va a hacer daño, y si encima está preciso sus acciones de disparo, pues entonces tienes un problema muy serio, y así fue. Y con Asensio en menor medida también, porque Asensio hizo un partido muy completo, a un nivel menor que Vinicius o incluso Benzema, pero estuvo muy bien. Y este Marco Asensio sí que es un jugador que puede generar muchas problemáticas, que puede generar muchos problemas a cualquier equipo, y no solo al Liverpool. Pero el partido al final se comandó en el centro del campo, en el juego largo y corto. El centro del campo con Wijnaldum, Fabinho y Keita, que por cierto, fijaos si fue mal la historia a nivel táctica, que Keita fue cambiado en el 40 por Thiago Alcántara. Ahí el Liverpool mejoró algo, pero en líneas generales el centro del campo del Madrid se come al del Liverpool, y al final los partidos en el medio del campo deciden muchísimas cosas, en las áreas también, pero la situación de conducción, de dominio del espacio, del terreno de juego fue del Real Madrid, y ahí se marcaron muchas pautas y tendencias dentro del mismo encuentro. En cuanto a los defensas, me gusta dar nota también de lo que ha hecho la defensa en este partido, porque era un partido muy duro frente a gente como Mohamed Salah, Diogo Jota, que venía muy bien a nivel de goles con Portugal y con el Liverpool, pero siendo un jugador que no para de trabajar, y luego Sadio Mané, que es tremendamente liso e inteligente en todos los juegos de espalda, en los juegos de apertura, en los juegos de intentar romper la defensa y el entramado defensivo rival. Pues tanto Nacho como Militao, Lucas Vázquez y Mendy, los cuatro estuvieron a un grandísimo nivel, rayaron un nivel muy alto, sin grandes fallos, sin grandes problemas. El único fallo defensivo realmente en todo el partido fue en el gol, porque solo lanzó el Liverpool una vez a puerta, y ese dato es tremendo. Fallo en el corte primero de Kroos, luego de Casemiro, y a partir de ahí se genera toda la situación de duelos individuales entre atacantes y defensas que con un poquito de fortuna Mo Salah puede definir ante Thibaut Courtois. Pero al margen de esto, el Real Madrid tremendamente inteligente, y sí que hubo 15-20 minutos en total entre los 5 del principio de la segunda parte, donde marca el Liverpool gol, y los últimos 15 también. Ahí sí que es cierto que el Liverpool empieza a ganar terreno, empieza a ganar situaciones de avance, Thiago Alcántara empieza a ser más protagonista con balón, y ahí empieza a ganar credenciales para generar, pero sin generar, es decir, dando la sensación, en tal caso, de poder generar situaciones. Pero ni siquiera así el Liverpool pudo competir con un Real Madrid que llega con un resultado
que no es determinante, pero yo soy de los que cree que el Madrid a este Liverpool le va a marcar gol allí en Anfield, que este Liverpool, más allá de las imprecisiones del medio, sobre todo tiene dos centrales, no con falta de experiencia, sino que también tienen falta de corte, falta de precisión a la hora del robo, falta de capacidad de salida y tienen una velocidad de espalda bastante mejorable, tanto Cava, que les es al 0-4, como Phillips. Por lo tanto, ahí el Madrid tiene que seguir haciendo daño y veo claramente favorito al Madrid para pasar, con el cuidado competitivo, teniendo la tensión máxima, y vamos a ver también cómo llegamos al Clásico, porque sí que hubo cierta sensación de fatiga por parte de jugadores como Modric, como Kroos, como Vinicius, jugadores muy importantes que dieron sensación de cansancio, y el Barça llegará más descansado, pero este Real Madrid a mí me da confianza para competir. Esto es lo que le pedimos al Real Madrid, confianza y capacidad para competir frente a los equipos A, equipos B de Europa, los equipos más importantes, y luego te saldrán mejor o peor las cosas, pero generas situaciones, eres vertical, juegas rápido, tienes ritmo. Este es el Real Madrid que queremos para competir en la Champions, y tal y como están los cruces, y con el Real Madrid por medio, no se puede descartar absolutamente nada. Deja tu comentario, suscríbete, nos vemos en el próximo vídeo, adiós.